Pablo viaja a Corintio, localizada en la parte sur de Grecia, una ciudad cosmopolita, en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Como siempre, su ministerio comenzó en la sinagoga, en donde era asistido por creyentes. Al igual que cualquier otra gran ciudad comercial encrucijada por dos puertos, Corintio era un centro de inmoralidad, abierta y aún desenfrenada. La adoración a Afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión. Realizaremos un recorrido por la primera epístola de Pablo a los Corintios, las divisiones sobre los líderes en nombre de la sabiduría. Veremos un caso de incesto, ya que uno de los creyentes está viviendo incestuosamente con la esposa de su padre, en las comidas sobre las fiestas a los ídolos y lo sacrificado a los ídolos, reuniones, y la resurrección corporal de los creyentes. Y el apóstol realizará su despedida final. El problema. Aquí empieza hablando el apóstol sobre la división que hay en la iglesia. Este será uno de los problemas más graves de la comunidad. Existían en la iglesia grupos adversos que tendían hacia uno u otro predicador, dependiendo, parece ser, del grado de sabiduría que cada cual tenía. Un grupo decía, yo soy de Pablo, otros de Apolo, y otros decían que eran del grupo de Cefas. Pero lo que responde el Evangelio es que la iglesia es una comunidad de personas centradas en Jesús, que Jesús es la buena nueva. También San Pablo le muestra cuál es el lugar de los apóstoles, ya que Dios es el que da el crecimiento a las plantas, y que los hombres solo la siembran y la riegan. En la sabiduría humana, que solo deben buscar la sabiduría divina y con humildad, ya que al fin y al cabo pertenecemos a Cristo y a nadie más. Y los amonesta diciéndoles que no quiere humillarles, sino que se corrijan, además que lo imiten en la humildad y en el olvido de sí mismos. El apóstol denuncia un caso realmente vergonzante, y es que algún hermano tenía vida marital con su madrastra. El apóstol condena aquí la actitud laxa de la iglesia, los invita a juzgar tal pecado expulsando al hombre de la iglesia y entregándoselo a Satanás para que éste le atormente con el fin que se arrepienta. La fornicación, para un no judío, era algo lícito y normal, mas Pablo insiste, la fornicación no es algo normal, es una ofensa a Cristo y es una ofensa al Espíritu Santo. En el matrimonio, la permanencia es muy importante, ya que es el deseo de Dios, ha sido a su vez ratificada por Jesús. En caso que los cónyuges se separen por alguna causa, el vínculo matrimonial continúa de modo que no pueden volverse a casar, so pena de estar en adulterio. Para los solteros, Pablo vuelve sobre algo que ya había dicho, y es que el estado de soltería es mucho más deseable que el matrimonio, en términos de consagración a Dios y desde las perspectivas de la inminencia del regreso de Cristo. Para las viudas pueden casarse siempre y cuando lo hagan con cristiano, aunque sería mejor quedarse solas. El apóstol les recalca a los corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la pregunta, ¿qué haces con tu cuerpo? Y sobre las comidas, sucedía que cuando una persona en la época sacrificaba un animal a un ídolo, una parte de la carne quedaba para el sacerdote y otra para quien ofrendaba. Este podía comerla en el templo, llevarla a casa donde ofrecía un banquete para familiares y amigos, o llevarla al mercado y venderla allí. Las preguntas que surgían en los creyentes podían ser varias. ¿Podían tomar parte en un banquete de estas características? ¿O podían comprar en el mercado carne sacrificada a ídolos? La respuesta se da desde dos ámbitos. Uno, el conocimiento. Este nos enseña que un ídolo es un muñeco, es nada, y por eso lo que se ofrece a ellos no tiene contaminación alguna. Al escuchar esto, el cristiano podía sentirse impulsado a comer entonces sin límite alguno. Pablo entonces da otra respuesta, y es que el amor nos enseña a tener cuidado de nuestra actuación, pues ella puede hacer que otro creyente sin tanta firmeza caiga de su fe. Parece ser que la iglesia de Corintio era muy dinámica en cuanto a la manifestación de dones espirituales.
Unido a esto, también existía una gran desorientación en cuanto a su objeto y uso. Se presentaban rivalidades, celos, rencillas en cuanto a la práctica de estos dones. Pablo entonces apela a la imagen de la iglesia como un cuerpo para enseñarles que todos somos importantes y que todos necesitamos de los demás, que siendo uno solo, tiene gran variedad de miembros, cada cual con su función, y todos al servicio de uno de los otros. Así nosotros, aunque seamos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo. La cabeza es el servidor, los ojos la enseñanza, la boca es el profeta, las manos el administrador y los pies el apóstol. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios para que podamos trabajar con amor. Siguiendo este hilo conductor, es el amor lo más importante en la comunidad, no los dones. Todas las relaciones de la misma deben estar regidas por este principio. En la resurrección de los muertos ya no es un problema disciplinar, sino doctrinal. Algunos hermanos estaban afirmando que no había resurrección. Puede ser influidos por la filosofía platónica, que consideraba al cuerpo la cárcel del alma y por tanto este mismo como inferior y una cárcel. Resucitar sería devolver al alma a la tumba, de donde ya había sido liberada por la muerte. Para tratar el tema, lo primero que les recuerda es cuál es su predicación, aquella que ellos ya habían recibido. Dicha proclamación incluía el hecho probado de la resurrección de Cristo, probado por la cantidad de testigos oculares de la misma y de la cantidad de sufrimientos que ha soportado él mismo, porque está seguro de dicha verdad. Esta resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección. Yo, Pablo, escribo esta saludación de mi propia mano. El que no ame al Señor, sea maldito. Maranatá. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús.